Cuando leemos en el módulo la palabra derecho o nos preguntan qué es derecho, tenemos que preguntarle de qué derecho querés que te hable, de qué acepción de la palabra derecho, porque así como dice el módulo de lógica, la palabra derecho es una palabra muy ambigua. ¿Qué significa esto? Que significa varias cosas. Por ejemplo, ¿dónde está la farmacia? Acá derecho. Entonces, cuando nos preguntan qué es derecho, tenemos que decirle la palabra derecho desde la acepción objetiva o subjetiva. Desde una acepción objetiva, la palabra derecho significa la norma. Por ejemplo, un concepto sería derecho, conjunto, sistema de normas sancionadas por autoridad competente, bla, bla. Es decir, podemos sintetizar en la norma. En cambio, la palabra derecho de la acepción subjetiva significa la facultad de la persona o la facultad. Por ejemplo, mi derecho a la vida, mi derecho a la educación, mi derecho a una vivienda digna, etc. Entonces, en la frase el derecho protege mi derecho significa la norma o las normas protegen mi derecho. En la frase el derecho de los derechos humanos significan las normas que versan sobre los derechos humanos. ¿Y cuándo comienza el tema de los derechos humanos? Bueno, esa noción no existió siempre, aunque sí la idea, porque está relacionada justamente a lo que conocemos como los derechos naturales de las personas, es decir, los derechos que tenemos por el simple hecho de ser persona. Esta idea ya se tenía en la antigua Grecia, también en la época del reciente cristianismo, pero va a tomar su auge recién en la época de la Revolución Francesa, en el siglo XVIII. Justamente el módulo de historia habla, el módulo de derechos humanos, perdón, de derecho de organización jurídica habla de que uno de los antecedentes más importantes es justamente la Revolución Francesa, con su documento, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789, y también en la Revolución Norteamericana, Estados Unidos. Esos dos eventos con sus documentos, la Declaración de Derechos en Virginia y la Declaración que acabamos de decir de Francia, van a marcar un antes y un después. De hecho, ahora en el módulo nos dicen que hay dos grandes etapas en cuanto a los derechos humanos. Una etapa que va justamente desde la Revolución Francesa, es decir, desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789 y la Declaración de Virginia de 1766, es decir, la Revolución Francesa, hasta Naciones Unidas, es decir, 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, en esta primera etapa vamos a tener una universalización de la idea de que la persona o de que las personas tenemos derecho por el simple hecho de ser personas. Esa es la filosofía justamente francesa y también norteamericana. Ahora, no había una entidad supranacional por encima de los estados o los reinos que promuevan justamente el respeto a los derechos humanos. Así que van a ser tratados entre distintos reinos y países que versen sobre la protección de algunos derechos. Pero recién después de la Segunda Guerra Mundial se instaura Naciones Unidas con la Carta de Naciones Unidas de 1945 y en 1948 la Declaración de Derechos Humanos. En esta segunda etapa de Naciones Unidas en adelante vamos a tener a diversos tratados internacionales, declaraciones, convenciones, casi todo parecido, que podemos clasificar ordenadamente de esta forma para acordarnos mejor. A nivel ONU, Organización de Naciones Unidas, es decir, a nivel planeta, a nivel mundo, vamos a tener, por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vamos a tener la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y vamos a tener, por supuesto, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Ahora, a nivel OEA, es decir, América, Organización de Estados Americanos, vamos a tener el Pacto de San José de Costa Rica, que el nombre oficial es la Convención Americana de Derechos Humanos, y también vamos a tener a la Declaración de los Derechos Humanos en cuanto a la Declaración Americana, es decir, continente americano. Entonces tenemos por un lado los documentos de la ONU y por otro lado los documentos de la OEA a nivel América. Esto es para saber justamente cuál es cuál. A nivel América vamos a tener a dos grandes organismos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, no confundir con CADH. Uno es un organismo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano administrativo que recibe las denuncias sobre violaciones de derechos humanos de los países miembros de la OEA. Y por otro lado es la CADH, que es un documento, es la Convención Americana de Derechos Humanos. Y vamos a tener a otro organismo que es la Corte IDH, que como también comienza con C, igual que comisión, no va a ser CIDH, sino va a ser Corte IDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano judicial. Cuando no le hacemos caso a la Comisión Interamericana para terminar con las violaciones de los derechos humanos en el país que lo está violando, esta puede elevar justamente la denuncia a la Corte Interamericana. Y las decisiones de la Corte Interamericana son obligatorias para los países miembros que aceptaron su jurisdicción, casi todos en América. Este año, a diferencia de otros, el módulo de derechos humanos, bueno, en realidad se llama Derecho y Organización Jurídica, habla principalmente de un derecho humano muy importante que es la libertad de expresión. La libertad de expresión
que es una manifestación de la libertad. O sea, estamos hablando de un derecho individual de primera generación, que es el derecho a la libertad. Libertad para expresarse. ¿Dónde está esto? Bueno, hay muchos artículos de muchos documentos. Principalmente se analiza el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, hay otros documentos, junto a otros artículos también, y casi todos son parecidos. Ahora, este derecho tiene su antecedente en el derecho a la libertad de prensa que tenemos en el artículo 14 de nuestra Constitución, y el derecho a la libertad de imprenta, que era como la libertad de expresión en la época de la formación de nuestro país con el decreto de Mariano Moreno de 1810-1811, cuando fue secretario de la Junta, el decreto de libertad de imprenta justamente. Y esto, por supuesto, le copiaron ¿a quién? A la Declaración. Ahora, analizando sintéticamente el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica, te dice que tenemos el derecho a libertad de expresión por cualquier medio. ¿En qué consiste la libertad de expresión? Divulgar información, buscar información, no revelar información, inclusive el secreto de la fuente. Si yo soy periodista, por ejemplo, y tengo una fuente, no me pueden obligar a decir cuál es mi fuente, por más que sea un delincuente mi fuente. ¿Por qué? Porque justamente eso también forma parte del derecho a la libertad de expresión. Es decir, que vamos a tener en el artículo 13 cómo se materializa en la práctica el derecho a la libertad de expresión. Y vamos a tener también la prohibición de la censura previa. Esta censura previa tiene dos excepciones: los espectáculos públicos obscenos, que pueden censurar previamente, y también la apología en cuanto a la guerra, a la discriminación por cuestiones de raza, sexo, religión, etc. Y también la prohibición de la censura previa por medios indirectos, por ejemplo, controlar el papel prensa. Ahora, dentro de la excepción de la prohibición de la censura previa, reitero, se puede expresar por cualquier medio sin censura previa. En todo caso, tendré la responsabilidad luego de resarcir el daño causado ilegítimamente a quien me denuncie, pero no me pueden censurar previamente. Ahora, dentro de la excepción de la censura previa, de la prohibición de la censura previa, justamente tenemos el tema de los discursos de odios. Y este es un tema muy polémico hasta hace poco tiempo, hoy ya no más, que es que ¿quién dice qué es discurso de odio? Por ejemplo, hace poco tiempo decir que existen dos sexos y por lo tanto dos géneros, varón-mujer, femenino y masculino, era un discurso de odio. Entonces, mucho ojo a esa excepción de la prohibición de censura previa. ¿Qué es un discurso de odio y quién dice que lo que dijiste es un discurso de odio? ¿Te preguntaste alguna vez si esto que estamos dando en el módulo te sirve en la vida real? La respuesta es muy fácil. Por ejemplo, estamos dando libertad de expresión y ¿por qué sería importante? En la última cumbre de las Naciones Unidas, en una sesión especial, se debatió y se aprobó el nuevo documento de la transformación de la Agenda 2030, hoy en devenida en la Agenda Visión 2045, donde se redobla la apuesta para conseguir los objetivos loables y nobles aparentemente que tenía la Agenda 2030, pero para el año 2045 con un agregado: el control de Internet, es decir, delegar la posibilidad de que un organismo supranacional, por ejemplo Naciones Unidas, pueda controlar y censurar lo que Naciones Unidas cree que sea fake news. Es decir, el tema de las libertades de expresión y la censura previa se va a poner muy heavy en los próximos años. Otra cuestión práctica del tema de la libertad de expresión te vas a encontrar también en la facultad. Sí, nuestra facultad es una facultad de Derecho, Ciencias Políticas, está muy ideologizada y está muy picante y caliente en ese tema. Es decir, vas a encontrar profesores con un discurso único de izquierda, profesores con un discurso único de derecha, que van a ser poco tolerantes a la opinión contraria a su credo. Me pasó a mí, le pasó a mis pasados y te va a pasar también a vos. Por más que estemos en un péndulo de esta Argentina que ha virado un poquito a la derecha, todavía siguen habiendo charlas de género de asistencia obligatoria, o por lo menos para tener un buen concepto, charlas de cambio climático donde dicen que por usar una computadora o tener silla o celular estás contribuyendo a la extinción humana, y si tenés un discurso contrario a eso te van a silenciar o te van a humillar un poquito más grave o más leve, pero siempre pasa.